Bienvenidos, soy el Moré Yahoshea Josué Enrique. La enseñanza del Yom de hoy se titula ¿Existe una religión verdadera o un pueblo verdadero y cuál es su nombre? La religión dice que la suya es la verdadera. Cada asistente de cada iglesia o denominación religiosa predica que su religión es la verdad. Las personas que profesan una religión y la proyecta usa el texto de Santiago 1:27 versión Reina Valera 1960. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En cambio, cuando leemos en el texto hebreo esta cita de Jacob 1:27 dice muy distinto. Veamos. La observancia piadosa que eloge el Padre considera pura y sin falta es esta: dar cuidado a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y mantenerse uno mismo sin contaminaciones del mundo. Al inicio dice en el texto de la Biblia cristiana la religión pura. Ahí te habla de religión. Mientras que al inicio del texto hebreo de Jacobo, Santiago 1:27 dice la observancia piadosa, algo muy distinto a ser religioso. Por eso tengan mucho cuidado siempre con las traducciones de las escrituras que muchas personas de las religiones usan, porque muchas Biblias cristianas han sido manipuladas, adulteradas por la pluma mentirosa de los escribas. El Altísimo Todopoderoso Yahweh tiene un pueblo. ¿Usted no sabía que el Altísimo Todopoderoso Yahweh tiene un pueblo? Vamos a ver en el libro de Shemot de Éxodo capítulo 6 versos 6 al 8. Dile por lo tanto al pueblo israelita: yo soy Yahweh. Yo los libraré de las labores de los misrayimín egipcios y los libertaré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Elohe. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohe, que los libró de las labores de los misrayim egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré a ustedes por posesión, yo, Yahweh. Entonces vemos que Yahweh, el Altísimo, tiene un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Pero también la religión dice que Israel, por no aceptar el Mesías, por ser rebeldes, ya fueron olvidados, fueron rechazados, y ahora la iglesia entra en el lugar de Israel. Pero veamos en la escritura si esto es verdad o es falso. Vayamos a Romanos capítulo 11 verso 1. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Yahweh a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Estas palabras las dice el Talmidín, el discípulo Shaul, conocido como Pablo. Dice, por eso pregunto, ¿acaso rechazó Yahweh a su pueblo? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo las religiones se atreven a decir que el pueblo de Israel ya fue rechazado, fue abandonado y que ya ahorita en lugar de Israel, ahora ya es la iglesia cristiana la que tiene las promesas, los pactos y la bendición? Eso es falso. Y también vamos a corroborar en otro texto. Vayamos al Shefer, al libro del Nabí, del profeta Yirmiyá, Jeremías, capítulo 31, verso 35 al 37. Así ha dicho Yahweh, quien estableció el sol para luz del día, y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche. El que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por mí, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel
dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Así ha dicho Yahweh, si se pudiera medir el cielo arriba, y se pudieran explorar los cimientos de la tierra abajo, solo entonces yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara Yahweh. Así que vemos que si el sol ya no saliera, ni la luna, ni las estrellas, ni el mar se agitara, y esas leyes fueran anuladas, entonces también la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de Yahweh perpetuamente. Pero pues la pregunta sería, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede medir el cielo arriba y explorar los cimientos de la tierra abajo? Y ahí vemos que el sol sale todos los días, cada mañana. Vemos que en las noches sale siempre la luna, las estrellas. Así que si eso fuera anulado, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de Yahweh perpetuamente. Así que vemos que la iglesia, la religión, manipula los textos y les leen textos que la gente, pues, que no conoce de la escritura, es fácil de manipular y decir, sí, sí es cierto, ellos fueron rebeldes, rechazaron al Mesías, no obedecieron y ya quedaron rechazados, ya ellos ya no son. Ahora es la iglesia cristiana la que está en lugar de ellos. Eso es falso. Eso es falso porque de ahí se proyecta una mala doctrina. Decir que ahora es la iglesia y que ya no hay mandamientos ni leyes. Eso es algo peligroso. Veamos que extranjeros se unirán a Jacob. Eso lo dice en el profeta Yesayá, Isaías, en su Biblia cristiana, capítulo 14, verso 1. Dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. La pregunta es ¿cómo o a través de quién? Por medio de Yahshua somos unidos a Israel. Vayamos a la escritura en el Shefer, en el libro de Efesiyim, Efesios capítulo 2, verso 11 al 19. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo a ustedes, los gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin eloje en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach, Yahshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Yahweh a ambos en un solo cuerpo, por medio del madero, dando muerte en este a la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo Ruach. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los apartados de los Kadoshim y miembros de la familia de Yahweh. Así que nosotros somos injertados en ese olivo natural por medio de Yahshua. Somos unidos al pueblo de Israel, a la familia de Jacob, y somos ahora parte de la familia de Yahweh de los ejércitos. La religión está contra Yahweh y su ungido Yahshua, porque te presentan un Mesías que no quiere nada con Israel, un Mesías que no guarda Shabbat, que no celebra las fiestas de Levítico 23, que supuestamente creó la religión cristiana.
Te presentan a un Mesías que dice puedes comer de todo tipo de alimentos impuros. Un Mesías con un nombre griego como Jesús. Y de ahí fue que mutó a Jesús. Te presentan un Mesías extranjero, falso. En cambio, la Torá de Yahweh te presenta al verdadero Mashiach de Israel. Veamos las características del Mashiach de Israel. Primeramente, su nombre es Yahshua. Yah significa Yahweh y Shua significa nuestra salvación. Cuando decimos Yahshua, estamos declarando Yahweh es nuestra salvación. Y ese fue el nombre que el Malak, el ángel que se le apareció a Miriam, porque ese es su nombre, Miriam, no María, sino Miriam, le dijo, y le pondrás el nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre de Yahshua es hebreo porque Yahshua es israelita, no es francés, no es español, no es griego, no es romano, sino es hebreo, por eso su nombre es en hebreo. Y lo puede ver en el Shefer, en el libro de Masek, Hechos, capítulo 26, verso 14 y 15. Vamos a darle lectura, por favor. Después de caer todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, maestro? Y el maestro dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Y en cualquier traducción de cualquier Biblia dice que escuchó Shaul que le hablaban en lengua hebrea. Lo curioso es que en la misma Biblia cristiana se contradice porque dice que el Mesías hablaba en lengua hebrea, pero cuando da a conocer su nombre, da a conocer un nombre griego, Jesús. Eso es falso. Esos textos han sido manipulados por la pluma mentirosa de los escribas. Me refiero a las asociaciones bíblicas unidas, las malas traducciones bíblicas que la gente tiene en su mano. Y se cree el cuento de que el nombre es en griego, cuando sabemos que nació en Israel, tiene que tener un nombre hebreo, porque su nombre también tiene un propósito, que se dé a conocer el nombre del Padre Celestial Yahweh. Por eso cada que uno declara Yahshua, estamos declarando Yahweh es nuestra salvación, tal como se había profetizado por el Nabí, por el profeta Yeshayá, Isaías, que él vendría en el nombre de Yahweh, del Altísimo. En el Shefer, en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice algo muy contundente. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres bajo el cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. No puede haber dos nombres que digan que sí es Yahshua, pero también que es Jesús. No puede haber dos nombres. Hay un solo nombre que se ha dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es el de Yahshua, porque como les dije anteriormente, cada que declaramos Yahshua, estamos declarando Yahweh es nuestra salvación. Por ello en los salmos aparece la palabra Aleluya. Jalel significa exaltado sea, y Ya es el nombre corto o poético del Padre Celestial Yahweh. Por eso es que el nombre se debe respetar, no se debe adulterar, quererle cambiar el nombre o querer traducir el nombre, porque eso es falso. Los nombres propios no se pueden traducir, es una regla gramatical que en ningún idioma los nombres se pueden traducir según para entenderlos mejor. Eso es falso. Los nombres propios se mantienen a como uno fue registrado. Por ejemplo, si la gente que habla, que dicen que los nombres propios se traducen, a ver, ¿por qué no traduce el nombre de Barack Obama? A ver, dígamelo al español. El nombre de George Bush, el nombre de Donald Trump, el nombre del presidente chino Mao Zedong. A ver, tradúzcanlo al español. ¿Por qué a Tales de Mileto le siguen llamando Tales de Mileto? ¿Por qué no lo han traducido al español? Es que eso es imposible. Eso es una regla gramatical que prohíbe que los nombres propios se traduzcan. Eso es falso, un engaño de Hashatán. Y que también las religiones tienen ese engaño. Por eso predican mentiras, falsedades,
por las malas traducciones de las Biblias que le han llegado a su hogar. Yeshua, el verdadero Mashiach de Israel, fue circuncidado al 8º día, guardaba el Shabbat, comía alimentos kosher, alimentos limpios, celebraba las Moedín, las fiestas establecidas por Yahweh en el libro de Wayikra de Levítico capítulo 23. Yeshua nunca vino a fundar religiones, que eso quede muy claro, amados que me están escuchando. Yeshua nunca vino a fundar religiones, y si tú estás estudiando en una religión, en una iglesia, pide que te comprueben en la misma escritura, a ver dónde aparece el nombre de iglesia fulana de tal, a ver dónde aparece. Sacan fragmentos fuera de su contexto, de la Biblia. Cualquier religión hace eso, que saca un fragmento de ahí y dice, por esto nos pusimos este nombre, por esto, por este pedacito. Pero no aparece que diga, y la iglesia que fundió Yeshua tiene este nombre. Y eso es falso, eso nunca lo vas a encontrar. Podrás leer el Bereshit hasta Hitgalut, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nunca vas a encontrar que haya una religión que Yeshua haya fundado. Ni los talmidín, ni los discípulos. Eso lo hizo Constantino a la muerte de los talmidín, de los discípulos. Veamos cómo comprobarles que Yahshua no vino a fundar religiones. Vayamos al Sefer de Matiyá de Mateo, capítulo 15, verso 24. Y respondiendo dijo, a mí no me han enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Yahshua lo dice claro, a mí no me han enviado, sino a las ovejas perdidas de la Bayit de la casa de Israel. No vino a andar buscando gente, conquistando gente para fundar una religión. Ahora veamos también lo que dice en Yahanán, en Juan, capítulo 10, verso 14 al 16. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz, así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esto se refiere a la descendencia de Abraham que estaba en las naciones, que éramos conocidos como Goyín, como gentiles, pero realmente hay que entender algo, que hay dos reinos en Israel, el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, y el reino del sur, que son las 2 tribus, Yahudá y Benjamín. Cuando las 10 tribus, o reino del norte, fue llevado por Asiria, nunca regresó. En cambio, las tribus de Yahudá y Benjamín, cuando fueron llevadas a Babilonia, pasaron 70 años y regresaron. Pero las otras tribus no regresaron, sino que fueron de nación en nación, y ahí fue donde se fueron paganizando, gentilizando, y se regaron en todas las naciones de la tierra. Entonces, Yahshua vino a la casa de Yahudá y Benjamín, pero el mensaje es buscar las otras ovejas, que nos gentilizamos, que estamos en las naciones, que somos pueblo hebreo, y por eso es que buscamos de la Torá de Yahweh, porque en el fondo nosotros sabemos que somos descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que nuestro deber es buscar con humildad a nuestro Elohe, porque se va a cumplir lo que dice en Devarim, en Deuteronomio. Capítulo 30, verso 1 al 10, dice: Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Yahweh tu Elohe, y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohe, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como te los ordeno hoy, entonces Yahweh tu Elohe restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh su Elohe los ha dispersado,
Aun si tus expatriados estuvieran en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te traerá. Y Yahweh tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te harás más próspero y más numeroso que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, para que vivas. Yahweh tu Elohim infligirá todas esas maldiciones sobre los enemigos que te persiguieron. Tú, sin embargo, volverás a hacerle caso a Yahweh y a obedecer todos sus mandamientos que te ordeno hoy. Y Yahweh tu Elohim te concederá abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tu vientre, las crías de tu ganado y el producto de tu suelo, porque Yahweh se deleitará otra vez en tu bienestar como se alegró en el de tus padres, ya que estarás haciéndole caso a Yahweh tu Elohim y guardando sus mandamientos y leyes que están registrados en este libro de la Torá. Una vez que vuelvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser. Vemos, amados, que aunque estábamos en las naciones, Yahshua vino a Israel y envió a los talmidín, a los discípulos, a buscarnos a las naciones donde estamos, para que en el regreso de Yahshua vamos a estar en donde, en Israel, todas las tribus, las 12 tribus, junto con las personas de las naciones que se han adherido al pueblo, que ya serían parte de la nación de Israel, porque ya tendrían la ciudadanía de Israel por Yahshua HaMashiach. Así que, amados, la religión, brazo más de Hashatán, usa la verdad combinada con la mentira, así como en el Edén. Los líderes, sean pastores, ancianos, institutos teológicos, etc., se oponen al nombre del Altísimo Yahweh y al nombre de su Hijo Yahshua. Siguen engañados y engañando a las personas que no conocen la Emet, verdad. Nosotros no somos parte de ninguna iglesia, secta o religión, no. Nosotros somos parte del pueblo hebreo, somos israelitas, estamos esparcidos en las naciones, como dice en Jacobo o Santiago capítulo 1 verso 1. Seguimos a nuestro rey y rabino Yahshua HaMashiach, porque él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre excepto por medio de Yahshua, como dice en Yahanán, en Juan capítulo 14 verso 6. Y también seguimos al Cordero por donde quiera que vaya, como está escrito en Hitgalut, Revelación o Apocalipsis capítulo 14 verso 4 al 5. Si usted ama la verdad y busca cuidar su salvación, salga de toda religión e iglesia y siga a Yahshua, obedezca la Torá de Yahweh, guarde los 10 mandamientos, viva en obediencia, apartada de las fiestas, tradiciones y conductas del mundo, porque los días de la tribulación están llegando y todo el que viva para el mundo pues no será parte del pueblo Kadosh, del pueblo apartado de Yahweh, el cual es Israel, pero no el Israel que se hace llamar a sí mismo y que hacen todo lo contrario, que no aman a Yahshua, que no guardan mandamientos y que atacan a su prójimo, porque muchos también pueden ser engañados y decir que los que están en Medio Oriente son verdaderos israelitas. Eso es falso, porque Yahshua mismo los denuncia en Hitgalut, Revelación o Apocalipsis capítulo 3 verso 9 y capítulo 2 verso 9. A ellos se les consideran falsos Yahudín, sinagogas de Hashatán, porque mienten. Así que el verdadero pueblo de Yahweh es aquel que ama a Yahweh, guarda su Torah, guarda sus mandamientos, cree en Yahshua como el Mashiach enviado
por Yahweh y lo sigue obedeciendo su Torah, su instrucción. Pues esta ha sido esta enseñanza, amados Ajín y Jotis y Javerín, amigos que están escuchando este audio. Que tengan un bendecido Yom, un bendecido día. Shalem Alejem, paz a ustedes.